Hasta ahora, se creía que el ser humano era la única pieza relevante del mundo. Con la llegada del evolucionismo, se deja de ver al hombre como tal y se comienza a tener una percepción diferente de él. Ya no es la única pieza, ahora es solo una pieza más. Hola amigos de Psicológica, gracias por estar aquí. A mitad del siglo XIX llegaría algo que afectaría a todas las ciencias. ¿Quieres saber de qué se trata? Amigo de Psicológica, regresemos a nuestro viaje en el tiempo. Evolucionismo. Teoría que explica la transformación de las especies por los cambios producidos en sucesivas generaciones. Sustituyendo las explicaciones fijistas, llega a mediados del siglo XIX la teoría evolucionista, que nos habla de la evolución biológica que sufrimos todas las especies. Según esta teoría, las especies actuales nos hemos venido diversificando de especies mucho más antiguas, de las cuales existen registros fósiles. Esta teoría defiende los parentescos entre los integrantes de la misma especie. Para esta época existieron dos grandes representantes del evolucionismo, que basados de la idea de que todos los cambios de cada especie obedecen a su necesidad para adaptarse a los cambios del medio ambiente, explicaron la evolución. El primero en defender la idea de los cambios en los seres vivos fue Chevalier de Lamarck, que nació en 1744 y murió en 1829. Naturalista francés. Fue el primero en defender la idea de que todos los cambios ocurren desde las especies más antiguas hasta las más actuales. Lamarck desarrolló tres principios fundamentales en los cuales basó su concepción de evolución. Explicación desde la ontogenia. Sugiere a todos aquellos cambios del desarrollo del integrante de cada especie. Desde esta explicación señala que el ambiente es sin duda alguna la principal fuente promotora de evolución, ya que este también está en constante evolución y son precisamente esos cambios lo que obliga a las especies también a cambiar, de tal forma que si no cambiaran no se podrían adaptar a las nuevas condiciones del medio. Estas nuevas condiciones de vida provocan en cada especie el desarrollo hipertrófico de algunos órganos más que otros e incluso puede llegar a ocurrir alguna atrofia de algunos órganos que ya no son necesarios. Se cree que todo aquel órgano que no se use se atrofia a tal punto de que puede llegar a perder. Explicación desde la filogenia. Sugiere a todos aquellos cambios históricos evolutivos en los que se ha visto inmersa la especie actual. Lamarck defiende una creencia propuesta en la herencia de los caracteres adquiridos, la cual sería muy cuestionada por la genética, porque para el naturalista todos los cambios característicos que posee el individuo son heredados de generaciones pasadas, y para la genética los cambios que sufre el individuo en su interacción con el ambiente modifican las características del cuerpo, el fenotipo, y para que estas nuevas características sean heredadas a las próximas generaciones es necesario que a la carga genética de los padres, el genotipo, también sea trasladada a esa característica. Recordemos que el genotipo es el encargado de la herencia genética. Tampoco la genética comparte la idea de Lamarck en la que los cambios que sufre una especie corresponden al beneficio que dichos cambios le traen a él. Para la genética, los cambios en los genes son muy independientes de la necesidad de adaptación al ambiente de un individuo. En la naturaleza no hay intención, por tal razón esos cambios se producen por cuestiones del azar. Finalmente Lamarck menciona que la evolución se encarga de hacer cada vez más complejos y perfectos a los seres. A esto lo llamó el principio de perfección. Mientras tanto, Charles Darwin sacudió el pensamiento principal de la teoría de Lamarck, afirmando que la evolución de las especies se daría por el proceso de selección natural y no por el uso y el desuso de determinada característica. Charles Robert Darwin nació en 1809 y murió en 1882. Fue un naturalista inglés. Se dice que al igual que Alfred Russell, fue uno de los científicos más influyentes de los que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, justificándola en su obra publicada en 1859, cuyo título es El origen de las especies, con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza. Cabe aclarar que Lamarck y Darwin no fueron los primeros en afirmar que los seres vivos provienen de especies ancestrales. Varios filósofos griegos ya lo habían hecho y Darwin lo cita en el primer capítulo de esta obra. El aporte de la selección natural expuesta en esta obra no es objeto de debate para la comunidad científica. Sin embargo, los mecanismos que explican los cambios y la proliferación de especies sí, y se hallan bajo intensa y continua investigación científica. Darwin cree que la selección natural es la responsable de nuevas variantes del genotipo, que dan origen a nuevas especies.
Para Darwin, la selección natural es un fenómeno biológico que encierra un listado de diferencias del genotipo de la misma población biológica y si el medio ambiente los favorece o no. Se basa en 3 premisas para considerar: debe ser heredable el rasgo a selección, debe existir variedad de rasgo entre los individuos de una población. La variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias en la supervivencia o éxito reproductor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. En la lucha por la subsistencia y la reproducción solo tiene éxito los individuos que están en mejores condiciones, por fuerza, por velocidad, por astucia, etc., ya que en la naturaleza no existe lo que en los seres humanos se conoce como compasión, aunque al parecer en algunos seres humanos este rasgo ha desaparecido. Hasta el momento no hay registro de que ninguna especie animal haya acabado con otra especie. Somos los humanos, faltos de compasión, los únicos predadores que hemos acabado con cientos de especies animales. ¡Qué vergüenza! Pero volvamos al pensamiento científico. Recordemos que para la genética no hay una mano divina que le dé a las especies características útiles para la supervivencia. Es precisamente eso lo que hace que las características de los seres evolucionen, ya que recordemos que solo sobreviven las especies mejor adaptadas. Por otra parte, Darwin mencionó la selección sexual, donde exponen que en la mayoría de las especies los machos luchan entre sí para defender su derecho a reproducirse, a satisfacer su deseo sexual. Los rasgos físicos del victorioso no necesariamente son los mismos rasgos que le brindan su supervivencia en la lucha por los recursos. Estos son entonces para Darwin los 2 fundamentos de la evolución. El evolucionismo. ¿Cómo afectó a la psicología? Amigo de Psicológica, ¿recuerdas el pensamiento cartesiano de René Descartes? Si no lo recuerdas no importa, Psicológica lo vuelve a hacer para ti. René Descartes estableció que el ser humano tenía un componente humano y un componente espiritual, y esto nos diferencia de los animales que carecen de componente espiritual. Si el evolucionismo nos dice que hay relaciones entre el hombre y los animales, sería lógico pensar que hay similitudes entre estos que despiertan el interés psicológico. Para el diccionario psicológico hay 2 posibilidades. La primera es pensar que los animales también tienen cierto tipo de mente, aunque más sencilla que la humana. Esto dio lugar a la psicología animal y comparada, que estudiaba algunas semejanzas y diferencias que presentan los seres humanos y los animales, la inteligencia por ejemplo. La segunda posibilidad es considerar que el hombre no es tan distinto a los animales y que los principios que valen para dar cuenta de la conducta de los segundos pueden servir para explicar también el comportamiento del primero, lo que en definitiva no es otra cosa que la naturalización del ser humano. Amigo de Psicología, en la descripción de este video te dejo el link de la página donde saqué estas 2 posibilidades literalmente. Amigos, nos vemos la próxima semana con un nuevo video. Por favor, espera, y si te gusta lo que viste, dale like y suscríbete. Y si no te gusta lo que viste, por favor dale like y suscríbete. Y si no quieres darle like ni suscribirte, háznoslo saber dando like y suscribiéndote.